En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos todavía en el segundo mandamiento de la ley de Dios, en la pregunta 385, que dice: ¿qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos, además de los juramentos. Siguiente pregunta, 386. ¿Qué es voto? El voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena y a nosotros posible y mejor que su contraria, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. Entonces, esos son los requisitos para que un voto sea válido ante Dios. Primero, que sea respecto a una cosa buena. Evidentemente que un voto no se puede hacer respecto a algo malo, algo pecaminoso. Vengarme de todos mis enemigos, no, eso no vale. O de cualquier cosa que sea ilícita o pecaminosa. Además, tiene que ser a nosotros posible, algo que esté en nuestra capacidad. Por ejemplo, sería un voto inválido decir: hago voto o promesa de convertir a todos los hombres del mundo. No, porque no es posible. Es un muy buen deseo y todos debemos querer que todo el mundo se convierta y salven sus almas, pero no está realmente la posibilidad de nadie lograr que convertir a todos los hombres del planeta Tierra. Entonces, un voto así sería inválido, no quedaría propiamente. Y además de esas dos cosas, el voto tiene que ser algo que es mejor que lo contrario de eso. Muy interesante. Por ejemplo, uno puede hacer voto de virginidad, de celibato, de castidad, que es mucho mejor que el matrimonio, y no al revés. Uno puede hacer voto de contrario matrimonio, no, porque el voto es para lo que es mejor que lo contrario. Otro ejemplo, voy a hacer voto de no ayunar, no, el voto es de ayunar, que es mejor que lo contrario, que es comer. Lo mejor es ayunar y practicar ese tipo de mortificación, de templanza. Entonces, el voto tiene que ser algo bueno, a nosotros posible, y mejor que su contrario, que lo contrario son los requisitos, y allí uno queda obligado a cumplirlo como si fuese algo mandado, y por eso los votos es un tema muy serio, como ya diremos en un momento. La siguiente pregunta, 387. ¿Qué se hará si el cumplimiento del voto se hiciere en todo o en parte difícil? La respuesta: se puede pedir la conmutación, es decir, el cambio por otra cosa, o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice según la calidad del voto. En tiempos normales, eso es el paso a seguir, como el obispo o el papa, porque hay ciertos votos que si uno hace, el único que puede dispensarlo o cambiarlo es el sumo pontífice. La siguiente pregunta, 388. ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado, y por esto no hemos de hacerlos sin madura reflexión y ordinariamente sin consejo del confesor o de otra persona prudente, por no exponernos a peligro de pecar. Entonces, eso es muy importante en todo este tema, los votos o promesas. Es una cosa muy seria, porque si yo hago voto de algo, pongamos un ejemplo, hago voto de todos los miércoles ayunar. Una vez que yo hice ese voto, si no ayuno los miércoles, peco. No estaba obligado, y si yo no hacía el voto, no pecaba por no ayunar los miércoles. Podría haber hecho un propósito, y si no lo cumplía, no era pecado. Pero al meter el voto de por medio, estoy pecando, y pecando gravemente, que es un voto serio. En ese ejemplo sería pecado mortal.
hizo ese voto y lo incumple. Entonces es un tema muy serio y por eso los votos nunca hay que hacerlos, como dice el catecismo, sin madura reflexión y sin consejo del confesor. Porque uno puede ser imprudente y puede ocurrir, en especial este tema es muy peligroso, cuando uno está con fervor, con devoción, y uno se siente que uno levita, entonces ahí uno fácilmente promete y hace votos de esto, del otro, de no sé qué. Y pasa el fervor, pasa la devoción. ¿Y a dónde quedamos? Con más pecados, porque ahora, como hice el voto y no lo estoy cumpliendo, estoy pecando. Y precisamente la idea no es esa. La idea no es que al hacer votos nos estemos cargando de por sí ya más pecados. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema y nunca ser fáciles en hacer votos. La regla de oro es mejor manejarse con propósitos y cuando uno piense quisiera hacer algo más especial, más comprometedor, el sacerdote, el confesor, padre, ¿qué opina? Y atenerse a lo que le digamos. La siguiente y última pregunta, 389. ¿Se pueden hacer votos a la Virgen y a los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se puede prometer a Dios hacer alguna cosa en honra de la Virgen o de los santos. Es decir, directamente es con Dios el voto. Pero yo puedo, por ejemplo, prometer a Dios o hacer voto de ayunar todos los viernes, todos los sábados, en honor de la Santísima Virgen María. El voto es con Dios, hacia Dios, para honrar a la Santísima Virgen. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. La semana que viene veremos qué nos enseña el Catecismo sobre el tercer mandamiento de la ley de Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.